son trastornos del riñón, pero desde el punto de vista vascular. Nosotros habíamos visto nefroesclerosis asociada a hipertensión, envejecimiento, hemos visto hipertensión maligna. Continuamos con estenosis de la arteria renal. El problema de la estenosis de la arteria renal es que da isquemia al riñón. Puede ser unilateral o bilateral, y la isquemia del riñón activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, dando hipertensión renovascular, o sea, es por un vaso renal, en este caso la hipertensión. ¿Por qué puede estar estenosada la arteria renal? Por ateromas en una o ambas arterias, pero ateromas que produzcan reducción del flujo. Esa es, digamos, lo necesario, ¿no? Que haya disminución del flujo por los ateromas, por lo tanto, isquemia. Tenemos también la displasia fibromuscular, que es frecuente en mujeres jóvenes y que afecta riñón y también carótidas. La displasia fibromuscular es una alteración genética en la cual se han descrito hasta 6 tipos. El más frecuente es displasia de la capa media, que puede tener aneurismas, pero cualquier parte de la arteria puede estar comprometida. Con arteria me refiero a renal y carótidas. Tenemos que a veces puede estar alterada solamente la íntima. Lo más frecuente es displasia de la capa media, pero también podemos tener displasia de la capa íntima. Pero la media, hiperplasia perimedial, se refiere a la mitad externa de la capa media. Puede estar alterada solamente la capa externa, la parte externa de la capa media, o la adventicia. Entonces, cualquier capa de la arteria puede estar comprometida a nivel de arterias renales y carótidas. Da como consecuencia un aspecto arrosariado. Por ejemplo, en carótidas puede dar un aspecto con estrechamientos y dilataciones, un aspecto arrosariado o un estrechamiento continuo o un estrechamiento irregular. Lo mismo que pasa en carótidas puede pasar en arterias renales. Esta es una fotografía del texto. Aquí tenemos una displasia de tipo medial. Tinción de fibras elásticas, en este caso da lugar a que las fibras elásticas se vean de color negro. O sea, acá tenemos la elástica interna, se ve de color negro. Y acá tenemos también fibras elásticas, es la capa media también. Esta parte igualmente forma parte de la capa media. Pero estamos viendo que la parte interna de la capa media está de amarillo por la fibrosis. Entonces aquí tenemos una displasia, pero compromete la mitad interna de la capa media, fibrosis de la mitad interna de la capa media, y las fibras elásticas que están de negro están normales por fuera de esta zona de la capa media, que está muy fibrosa. Acá tenemos la variedad perimedial, quiere decir que es el 50% externo. En la anterior estamos viendo que es la mitad interna, la que está con fibrosis. Acá también tenemos fibras elásticas que se ven en negro, vemos la elástica interna. La primera parte, la primera mitad de la capa media con estas fibras negras, fibras elásticas que tienen aspecto normal. Luego por este lado está la adventicia, pero esta mitad, la mitad externa, está muy fibrótica, no tiene las líneas negras de las fibras elásticas, es una variedad perimedial. Hay variedades que afectan solamente la íntima o mitad interna de la capa media, mitad externa, la adventicia, etc. Hay toda una gama de alteraciones de la pared de renales y carótidas. En este caso vemos un aspecto arrosariado, que ya lo mencioné, es una de las formas, estrechamientos y dilataciones por la displasia fibromuscular. Pasamos a las microangiopatías trombóticas. Tenemos 2 formas de presentación clínica, pero la patogénesis es igual: síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica. La patogénesis es igual. Microangiopatía trombótica nos hace pensar en trombos en vasos pequeños, y eso sucede en los dos. Las diferencias son clínicas. La patogénesis es igual. Afecta a niños y adultos, y las características comunes
de las microangiopatías trombóticas son insuficiencia renal aguda por compromiso de vasos pequeños del riñón. Dentro de estos vasos pequeños están los capilares glomerulares. Tenemos anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Por alguna razón, que vamos a ver después en las siguientes diapositivas, se forman trombos en vasos pequeños, de ahí viene el nombre de microangiopatía trombótica. Trombos en vasos muy pequeños, pero esta formación de trombos hace que se consuman plaquetas. Las plaquetas tienen que utilizarse para formar los trombos, entonces las plaquetas tienen que bajar en proporción en la sangre periférica. Entonces hay trombocitopenia, bajan el recuento de plaquetas en la sangre periférica porque están consumidas en la formación de estos trombos pequeñitos. La presencia de trombos en vasos muy pequeños hace que cuando circule la sangre por esos vasos con trombos pequeñitos, los hematíes sufran alteraciones morfológicas. Pueden fragmentarse, pueden sufrir alteraciones de la membrana. Entonces, hay alteraciones en la forma de los vasos de los hematíes porque circulan por vasos pequeñitos que tienen trombos. Y a eso se llama anemia hemolítica microangiopática. Significa el daño de los glóbulos rojos por circular por estos vasos sanguíneos pequeños con trombos. Y ya hemos explicado que la insuficiencia renal es consecuencia de los trombos en vasos pequeños del riñón, incluyendo los glomérulos. Entonces, estas alteraciones son comunes a los dos, urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica. Bueno, vamos a ver los procesos básicos. Lesión endotelial y formación de trombos en vasos pequeños. La formación de trombos es básico para comprender la patología, por eso se llama microangiopatía trombótica, ¿no? Entonces, trombos en vasos pequeños. Y ya hemos explicado por qué bajan las plaquetas. Se consumen en la formación de los trombos. También hemos hablado de la fragmentación de los hematíes y la alteración de la membrana celular, porque los hematíes tienen que circular por vasos chiquitos con microtrombos. Los microtrombos son como una especie de obstrucción para la circulación de los hematíes. Tenemos entonces fragmentos de hematíes y hematíes en forma de casco. Eso se ve en la lámina periférica. Significa anemia hemolítica microangiopática. Vemos acá entonces efectivamente en la lámina periférica se ve esta forma así, ¿no? De casco. Casco significa helmet en inglés, no se le dice células helmet también, pero significa células en casco. Y fragmentos de hematíes. Los hematíes se fragmentan al pasar por los capilares con trombos. Tiene que haber una disminución de la producción de vasodilatadores para que haya una microangiopatía trombótica. Tiene que favorecerse la vasoconstricción. Entonces, disminuyen vasodilatadores y aumentan vasoconstrictores. Eso como proceso general. ¿Qué vasodilatadores son los más conocidos? Prostaciclina, vasodilatador y antiagregante plaquetario, y óxido nítrico. Y vasoconstrictores, los que conocemos con mayor profundidad, tromboxano A2 y la endotelina 1. Son vasoconstrictores, pero además el tromboxano A2 es proagregante plaquetario, o sea, favorece la formación de trombos, favorece la trombosis. Otro evento que tiene lugar para que se formen trombos en vasos pequeños. Este es una alteración independiente de las otras. Normalmente el endotelio produce multímeros grandes del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand interviene en la coagulación. El endotelio produce el factor de von Willebrand, es una función normal, o sea, normalmente debe producir, pero produce multímeros grandes. O sea, el factor de von Willebrand, que son proteínas, es una proteína independiente, está secretada de manera agregada, como agregados de varias moléculas de factor de von Willebrand, por eso decimos multímeros. Y estos multímeros promueven la activación plaquetaria. Entonces, normalmente las personas no sufren trombosis porque tenemos una enzima que debe funcionar normalmente, que es la enzima ADAMTS3. Es una enzima normal que degrada a multímeros más pequeños. Entonces, de manera normal, el factor de von Willebrand no tiene por qué promover la formación de trombos. Si por alguna razón la enzima ADAMTS3 no funciona bien, puede ser por anticuerpos, deficiencia genética o cualquier razón, inhibidores, etc. Entonces sí va a haber predisposición a trombos
porque el factor de von Willebrand va a permanecer como complejos multimoleculares. Aquí tenemos otra forma de producción de microtrombos, que es el daño endotelial. ¿En qué casos puede suceder? Por ejemplo, toxinas bacterianas pueden causar daño endotelial y este daño al endotelio predispone a la formación de trombos. Tenemos la verotoxina, que es una toxina parecida a la toxina que produce Shigella, que es producida por una E. coli enterohemorrágica, que es la E. coli 157H7, ¿no? Que pertenece al grupo de las enterohemorrágicas. Y al igual que Shigella, produce una toxina. Se dice toxina tipo Shiga porque es parecida a la toxina que produce Shigella, pero también se le conoce como verotoxina. Esta toxina bacteriana, estas toxinas bacterianas, la de Shigella, esta de E. coli, causan daño al endotelio, y este daño al endotelio predispone a la formación de trombos. Pero este mecanismo es frecuente en el síndrome urémico hemolítico de los niños. Está asociado a diarreas. Puede aparecer en forma epidémica por consumo de alimentos que estén contaminados por esta bacteria. Entonces, esta es la forma tipo infantil. A los niños, la forma frecuente es síndrome urémico hemolítico. Es la forma clínica frecuente. Y en adultos vamos a ver que la forma clínica frecuente es la púrpura trombocitopénica trombótica. Pero son diferencias clínicas. Estamos recalcando que es la misma patogénesis. Bueno, acá tenemos toxina tipo Shiga. Es otro mecanismo, pero este es más frecuente en el adulto, ¿no? Síndrome urémico hemolítico del adulto. Toxina Shiga, pero de Shigella, y la anterior, en el tipo infantil, es una toxina tipo Shiga, pero de Escherichia coli enterohemorrágica. Otras infecciones que pueden causar síndrome urémico hemolítico en el adulto: tifoidea, infección por Klebsiella, pseudomonas, infecciones virales, SID, etc. O sea, infecciones en general que involucren daño al endotelio por causa infecciosa van a dar lugar a un síndrome urémico hemolítico, pero más frecuente en adultos. Otras causas: anticuerpos antifosfolípidos. Nosotros sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos favorecen la trombosis por daño al endotelio. Sucede, por ejemplo, en el lupus. Entonces, el lupus puede complicarse con síndrome urémico hemolítico en el adulto por anticuerpos antifosfolípidos. Daño al endotelio y microangiopatía trombótica. Desprendimiento prematuro de placenta, que es un trastorno del parto. Fármacos que dañan el endotelio o producen hipercoagulabilidad. Mitomicina C, ciclosporina A, antiinflamatorios no esteroideos, bleomicina, cisplatina. Toda una serie de fármacos o que dañan al endotelio o que favorecen la formación de trombos. Pero estos trombos estamos viendo que tienen que ser en vasos pequeños, por eso es microangiopatía trombótica. Enfermedades autoinmunes tipo esclerodermia, radiación al riñón, también puede complicarse con síndrome urémico hemolítico del adulto, trasplante renal e hipertensión en general, incluyendo evidentemente la hipertensión maligna. Tenemos la forma familiar, que es la forma heredada, o sea, no por toxinas bacterianas que dañan el endotelio, ni por anticuerpos que se producen en el curso de enfermedades autoinmunes, sino porque se hereda deficiencia genética de proteínas, se hereda de proteínas que regulan el complemento, pero con fallas genéticas, con mutaciones. Tenemos el factor H y el factor I, el CD46, son inhibidores del complemento. O sea, inhiben el complemento después de que esté activado. Una deficiencia de estas proteínas va a hacer que el complemento esté activado sin poder ser controlado, que el complemento esté activado por tiempos prolongados, causando la microangiopatía trombótica. Entonces, esas son causas heredadas. Pasamos a la púrpura trombocitopénica trombótica. Estábamos viendo síndrome urémico hemolítico. Ahora pasamos a la púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos las formas idiopáticas. Ya hemos dicho que la patogénesis es similar a la del síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que afecta preferentemente a adultos, esa es una de las diferencias, y la otra diferencia es que los trastornos neurológicos dominan el cuadro clínico. ¿De qué depende el cuadro clínico? Depende de los órganos en los cuales hayan los microtrombos. ¿Qué pasa si los microtrombos
están ubicados preferentemente en el riñón. Entonces vamos a tener síndrome urémico hemolítico. ¿Y qué pasa si los microtrombos se ubican preferentemente a nivel cerebral? Entonces vamos a tener púrpura trombocitopénica trombótica. Pero en los dos son microtrombos, solamente que cuadros clínicos dependiendo de los órganos en los cuales se produzcan los microtrombos. Tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica idiopática, que es defecto congénito o adquirido de la enzima ADAMS13. Por alguna razón, por causa genética o adquirida, la enzima ADAMS13 no funciona bien, que parte los multímeros. Si parte los multímeros, quiere decir que no hay una activación plaquetaria exagerada. Pero si la enzima funciona mal, entonces estos multímeros de factor de von Willebrand producidos por el endotelio van a producir la microangiopatía trombótica. Alteraciones morfológicas en los dos, ¿no? Son alteraciones parecidas. Estamos diciendo que la diferencia es en qué órganos se producen los microtrombos. Tenemos trombos y necrosis fibrinoide en arteriolas renales, incluyendo aferentes, interlobuliares. Entonces, evidentemente, microangiopatía trombótica tiene que haber trombos y también necrosis fibrinoide. Engrosamiento de la íntima, hay un daño a la íntima que vamos a verlo bastante con diapositivas. Hipertrofia de células de la capa muscular, este es ya un efecto tardío del síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica. En glomérulos, necrosis focal, trombos en los capilares glomerulares y engrosamiento de la pared capilar. Acá tenemos un glomérulo con una tinción de fibrina. La fibrina, según esta coloración, está en rojo. O sea, si vemos todo lo que es rojo es fibrina. Quiere decir que se han formado trombos. Todo lo que está rojo son trombos. Trombos en los capilares glomerulares. Acá lo que se ve es una arteriola aferente, una arteriola del glomérulo, arteriola aferente con un trombo. Pero la arteriola está dilatada. Es una dilatación aneurismática de arteriola aferente, entonces tenemos también como hallazgo morfológico dilatación aneurismática de arteriolas del glomérulo. Como efecto tardío y que tiene como consecuencia la isquemia, es estenosis de los vasos. Es un efecto tardío porque la íntima se engruesa, se fibrosa, hay un engrosamiento. Al comienzo, como efecto inicial, simplemente es un edema a nivel de la íntima. Acá vemos también el lumen queda muy pequeñito, pero es un efecto tardío. El lumen queda pequeño y hay una fibrosis de la íntima, hiperplasia de la capa media, etcétera, da como consecuencia isquemia. O sea, a la larga, estas microangiopatía terminan en isquemia. El esquema, para comprender mejor los hallazgos morfológicos, edema de la célula endotelial, tenemos acumulación de líquido debajo del endotelio. Edema subendotelial también pueden depositarse otras proteínas. O sea, hay edema, hay líquido y se pueden depositar proteínas del mismo vaso sanguíneo debajo del endotelio, no hay una expansión subendotelial. Más el edema de la misma célula endotelial y puede haber daño a los podocitos, ¿no? Entonces, hallazgo fundamental, o sea, el esquema nos ayuda a recordar y a comprender los hallazgos morfológicos de estas microangiopatías trombóticas. Acá esta fotografía nos ayuda a comprender el edema subendotelial. Este es el endotelio, este es el vaso sanguíneo, el lumen del capilar, el célula endotelial, citoplasma de la célula endotelial. Hay un edema subendotelial y otras proteínas también se pueden acumular debajo del endotelio. Es una zona electrolucente, esta parte, ¿no? Debajo del endotelio, edema. No es la membrana, no es la membrana del capilar, sino es debajo del endotelio. Dejamos las microangiopatías trombóticas y pasamos a nefropatía ateroembólica. Ya sabemos que los ateromas, por ejemplo de aorta, pueden fragmentarse y desprenderse.
El ateroma contiene fundamentalmente colesterol, pero puede contener otros elementos, ¿no? El tejido conjuntivo. Entonces se desprende de la aorta y empieza a circular. Puede detenerse en alguna arteria renal principal o rama. Entonces hablamos de una nefropatía ateroembólica, un fragmento de ateroma que se ha atascado en algún vaso de algún riñón, o puede ser varios vasos a la vez. Entonces, este desprendimiento de fragmentos de ateroma de la aorta puede ser espontáneo o por procedimientos médicos, por ejemplo, aortografía, cateterismo cardíaco. Entonces hay un trauma a la superficie del ateroma. El ateroma se fragmenta, se desprende y se atasca en algún vaso renal, vaso principal o alguna de las ramas de las arterias renales principales. Como el ateroma tiene colesterol y se atasca, ya sabemos que se atasca como cualquier émbolo, entonces vamos a ver pues colesterol en forma de imagen negativa de grasa en forma de agujas y fragmentos de tejido conjuntivo. Eso se va a ver en los vasos del riñón. El calibre del vaso en el cual se atasca el émbolo depende del tamaño del émbolo, ¿no? Muy grande se va a atascar, puede atascarse inclusive en una arteria renal principal. En cuanto a la nefropatía de la drepanocitosis, ya nosotros sabemos que en la drepanocitosis hay de la normalidad en la hemoglobina, hace que precipite la hemoglobina cuando está en hipoxia o cuando está en un medio ácido, en un ambiente de pH muy bajo. Ahí la hemoglobina precipita y los hematíes toman la forma de aguja. Esto ya lo sabemos bien. Los hematíes toman esta forma de aguja en la anemia drepanocítica. Pero ¿qué pasa con estos hematíes que tienen estas formas largas? Que la hemoglobina ha precipitado, ya no son redonditos y flexibles. Tenemos acá también. Entonces, lo que va a suceder es que estos hematíes alargados se van a atascar en capilares y eso va a dar lugar a microinfartos, ¿no? En este caso, ¿dónde se produce? En el riñón. ¿Dónde se produce el atascamiento de estos glóbulos rojos alargados? Se produce en la médula renal. Ahí se produce el atascamiento de estos hematíes alargados en forma de media luna, en forma de plátano, etc. Y si hay un atascamiento a nivel de vasos de la médula renal, va a haber microinfartos o hipoxia a dicho nivel. Esto termina con necrosis papilar, por eso la anemia drepanocítica es una de las causas de necrosis papilar, con otras que ya hemos visto, ¿no? Pielonefritis crónica, pielonefritis crónica en diabéticos, obstrucción, etc. Nefropatía por analgésicos. Entonces hay infartos superficiales pequeños por este atascamiento. Hay microinfartos. También tenemos que estos microinfartos pueden suceder en los mismos capilares glomerulares. Esto termina con glomerulosclerosis focal y segmentaria y fibrosis intersticial independiente de la necrosis papilar. También glomerulonefritis membrano proliferativa es otra posibilidad, ¿no? Aparte de glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membrano proliferativa. A veces simplemente hay síndrome nefrótico con algún tipo de daño glomerular, no un daño glomerular específico, pero daño glomerular de todas maneras va a haber por el atascamiento de estos hematíes alargados. Otra consecuencia en el riñón de la anemia drepanocítica predispone a un tipo particular de carcinomas celular renales, pero eso lo vamos a ver cuando veamos tumores de riñón. Vamos a ver un tipo especial de tumor renal que es frecuente en pacientes con anemia drepanocítica, pero hoy día no vamos a tocar ese tema. ¿Qué es lo que sucede entonces por el atascamiento de los hematíes en vasos pequeños de la médula? Hay isquemia de la médula renal que puede llegar a microinfartos con necrosis papilar, pero si hay solamente isquemia, va a haber alteraciones fisiológicas independientes de los microinfartos. Tenemos dificultades para concentrar la orina. Esto se llama hipostenuria. Cuando no se puede concentrar la orina, los volúmenes urinarios son altos, entonces los pacientes tienen poliuria y micturia. Acidosis tubular distal. Los pacientes, como ya sabemos, acidosis tubular distal quiere decir que el túbulo distal no puede excretar los ácidos orgánicos productos del catabolismo.
y el paciente entra en una acidosis metabólica. Trastorno en el mecanismo distal de secreción de potasio. Esto implica un riesgo de hipercalemia y aparte hematúrgico, que es frecuente en pacientes con anemia drepanocítica. Pasamos a necrosis cortical. Es una complicación frecuente en el embarazo. Implica daño severo por isquemia. ¿Qué pasa frente a la isquemia? ¿Qué es lo que hemos visto? Lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda. Eso es lo frecuente frente a la isquemia. Pero hay casos en los cuales la isquemia es tan severa que llega a la necrosis cortical. Entonces, necrosis cortical simplemente es isquemia severa, mucho más severa que la suficiente para producir solo lesión o necrosis tubular aguda con preservación de los glomérulos. Los glomérulos también se necrosan cuando son resistentes a la isquemia, junto con los túbulos contorneados distales. Glomérulos y tubo contorneado distal muy resistentes a isquemia, pero la isquemia a veces puede ser tan severa como desprendimiento prematuro de placenta, sobre todo eclampsia, no tanto preeclampsia, sino eclampsia, hemorragia postparto, sepsis postoperal, aborto séptico. La isquemia puede ser tan severa que llega a la necrosis cortical, cuando lo corriente es que la isquemia se quede en lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda, respetando glomérulos y respetando el resto de la nefrona, que no es los contorneos proximales y las asas de Henle. Otras causas de necrosis cortical: isquemia grave, infecciones bacterianas severas, septicemia, hemólisis masiva, quemaduras graves, deshidratación severa, rechazo hiperagudo del trasplante renal y una toxicidad también severa de necrosis cortical, porque polietilenglicol, por ejemplo, veneno de serpiente, da lesión tubular aguda, necrosis tubular aguda, pero cuando el grado de intoxicación es severo puede llegar a la necrosis cortical. ¿Qué es lo que se ve en la necrosis cortical? Se ve de aspecto pálido la corteza y las columnas de Bertin. Entonces, la corteza y columnas de Bertin se ven de este color blanquecino por la necrosis, ¿no? Es una necrosis coagulativa por isquemia, ¿no? Necrosis cortical. Se ve de esta manera. Los infartos, que son parciales, tienen la forma de cuña. O sea, tienen esta forma como si fuera una pirámide, con la punta hacia la médula y la parte ancha de la pirámide hacia la superficie de la corteza renal. El infarto implica necrosis coagulativa que cura con cicatrización. Entonces, el infarto tiene forma de cuña y la cicatriz blanca, la cicatriz viene después, cuando ya se ha organizado el tejido necrótico, cuando ya ha cicatrizado, esta fibrosis de la cicatriz tiene también la forma de cuña. Ahora, el riñón no está protegido del infarto porque tiene circulación terminal. La circulación colateral es muy escasa. Hay algunos vasitos pequeñitos que penetran por la corteza renal, que son, por la cápsula renal, penetran a la corteza, pero son vasos muy pequeños y la circulación colateral es escasa. Por eso el riñón es tan sensible a la isquemia y al infarto y también a la trombosis. Ustedes recuerdan que la necrosis coagulativa implica que las siluetas del tejido se mantienen por algunos días. O sea, se conserva la forma. Se ven, por ejemplo, las formas redondas de los glomérulos, las formas de los túbulos, pero todo está eosinófilo y sin núcleos por la necrosis. Pero las formas se conservan por unos días. Eso es típico de la necrosis coagulativa. Acá también, y esta parte es normal, porque estos túbulos tienen núcleos, lo mismo los glomérulos. Pero las partes con necrosis coagulativa tienen este aspecto de sombras, con conservación de la forma de túbulos y glomérulos, pero características necróticas por la falta de núcleos. Pasamos al tema de uropatía obstructiva. Dejamos todo lo que son alteraciones vasculares del riñón y pasamos a uropatía obstructiva. La orina, sabemos que no debe tener ningún obstáculo para pasar de la pelvis a la vejiga por los uréteres y de ahí a la uretra. No debe haber ningún tipo de obstrucción.
hay un gradiente de presión entre el glomérulo y la vejiga y hay un peristaltismo ureteral. O sea, la orina circula sin problemas, pero ocasionalmente puede haber obstrucción del uréter. Si hay una obstrucción del uréter, entonces ya tenemos una uropatía obstructiva. Algo está obstruyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pelvis renal aumenta la presión, al igual que el uréter, por encima de la obstrucción. Y este aumento de la presión, que es la orina retenida, se transmite retrógradamente hacia la pelvis y al parénquima renal. Entonces, lo típico en la uropatía obstructiva es la hipertensión de la orina dentro de las vías urinarias. Al inicio, aumenta el flujo plasmático renal, al inicio de la uropatía obstructiva, pero termina por disminuir. El filtrado glomerular se reduce desde el inicio de la obstrucción por vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces tenemos disminución de la filtración, que ocurre tempranamente frente a la obstrucción. La función tubular está también disminuida. Disminuye la capacidad de concentración de orina, ya sabemos cuáles son las consecuencias, y la acidificación de la orina. La capacidad de excretar ácidos también disminuye. Morfología, dilatación de uréteres, de la pelvis renal, aplanamiento de papilas, dilatación de los túbulos. Hay un proceso inflamatorio sobreagregado a la uropatía obstructiva y esto empeora la tendencia a infección. Entonces vamos a ver cuáles son, con fotografías, este tipo de cambios, ¿no? Cambios en los uréteres, pelvis renal, papilas, etc. Acá tenemos algunos cambios. El uréter se dilata por encima de la obstrucción, la pelvis se dilata, los cálices también se dilatan y las papilas renales se aplanan. Hay un aplanamiento de papilas renales, agrandamiento de cálices con deformación, dilatación de pelvis renal y la corteza empieza a atrofiarse, a adelgazarse por la hipertensión. O sea, hay un aumento de presión a este nivel por la orina retenida que causa aplanamiento y atrofia de la corteza renal. Acá también vemos, por ejemplo, la pelvis muy grande, dilatada, uréteres dilatados, papilas renales aplanadas y deformadas, acá también cálices, pero la atrofia de la corteza se ve acá muy notoria, ¿no? La corteza se adelgaza mucho. Hay una atrofia de la corteza renal, lo cual termina en insuficiencia renal. Acá la corteza no está muy atrofiada, pero en este lado sí se ve el adelgazamiento de la corteza. Para terminar, lo que corresponde a uropatía obstructiva, estábamos hablando de la inflamación. La inflamación termina con fibrosis intersticial, de ser aguda se hace crónica, fibrosis periglomerular y glomerulosclerosis con atrofia de la corteza. Ya hemos hablado, la corteza se adelgaza por la esclerosis de los glomérulos. Dilatación de pelvis renal, uréteres y atrofia. Todos estos cambios se llaman en conjunto hidronefrosis. Entonces, si nosotros vemos un riñón en esta forma, pelvis dilatada, papilas aplanadas, corteza adelgazada, vamos a hacer un diagnóstico de hidronefrosis por uropatía obstructiva. Acá también, diagnóstico es hidronefrosis si vemos la pelvis de esta manera, pero sabemos que es por obstrucción. Causas de la uropatía obstructiva en la pelvis: cálculos, tumores, un estrechamiento uretropélvico, se puede apretar el uréter, por ejemplo, por el embarazo, el útero gestante puede apretar el uréter, puede haber tumores en el cuello uterino, fibrosis retroperitoneal. Los cálculos de la pelvis pueden pasar al uréter para obstruirlo, tumores del mismo uréter, coágulos sanguíneos, papilas necróticas desprendidas se atascan en el uréter, dan uropatía obstructiva, reflujo vésico-ureteral. En la misma vejiga pueden haber cálculos, tumores, vejiga neurogénica por alteraciones nerviosas, hiperplasia estromal y glandular de la próstata, cáncer de próstata y alteraciones congénitas de la uretra, como por ejemplo las valvas posteriores. Valvas posteriores, frecuentes en los niños, son alteraciones congénitas. Nada más con respecto a la clase de